Entre párrafos. Encuentro de escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras, sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Soy tu anfitrión, mi nombre es Marcelo Urbano, periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio extra de Entre párrafos, hoy con fragmentos de la novela El portento de Gabriela Merlo, a quien entrevistamos en el podcast anterior. Antes de la lectura voy a presentarles una pequeña pieza audiovisual, es decir, que quienes me siguen por las plataformas de podcast o por mi web la van a poder escuchar y que quienes lo hacen por YouTube la podrán ver, sobre lo que a mi juicio son las 5 razones para leer autores independientes. En esta pieza están las 5 razones editadas juntas, aunque también estoy realizando posts individuales por mis redes y grupos. La idea es generar la conciencia en los lectores de que detrás de los escritores independientes no hay aparatos comerciales ni facilidades de prensa para mostrar lo que hacemos, pero esto no significa que hagamos cosas de mala calidad o que las editoriales hegemónicas no las publican porque temen no venderlas. Escuchen y vean esta pieza y déjense sorprender por los autores independientes. 5 razones para leer autores independientes. 1. El talento no es solo patrimonio de las grandes editoriales. Muchos autores talentosos no llegan a ser recibidos por las editoriales hegemónicas. Hay mucho talento suelto que merece ser leído. 2. El mercado editorial argentino imprime más títulos independientes que de grandes editoriales. Según la Cámara del Libro en Argentina, el 35% corresponde al circuito comercial tradicional, el 45% a las sumas de empresas de servicio editorial, más microemprendimientos, más autoedición. 3. El aparato promocional hegemónico expulsa de las librerías a los escritores menos conocidos. La mayoría ni siquiera llega a las librerías. 4. El escritor independiente es un emprendedor que se ocupa de todas las fases del proceso e invierte su propio capital para ofrecer su obra. 5. Los escritores independientes dan trabajo a un importante número de editoriales pequeñas e imprentas en las que se autofinancian su propia obra. Soy Marcelo Urbano, compartí esta información entre escritores y lectores. Apoyá a los autores independientes, te van a sorprender. Ahora sí, vamos a la lectura de estos párrafos de El portento, de Gabriela Merlo. Angélica, El portento, Barcelona, 1919. Caminaba por los largos pasillos de las galerías que se tornaban infinitos. Sus ojos denotaban cansancio y resignación. El eco de sus pasos la aturdieron mientras observaba en detalle las paredes rasgadas y húmedas que conocía a la perfección. Imaginaba, mientras percibía el vaho espeso y la oscuridad, cómo el tiempo había sido capaz de diseñar aquellas formas. Llegaba a la celda y comenzaba a soñar. Sentía cercanos los sonidos de las calles, los gritos de las personas, las risas. Caminar durante horas en los mercados y perderse en aquel mundo que le estaba prohibido. Intentó calmar sus pensamientos rezando a la Virgen de la Merced, sabiendo que mucho les debía a las monjas, que con juegos y algunos dulces habían llenado su niñez. Angélica no conocía su origen, nada sabía de sus padres. Los días habían corrido con la religiosa que, en secreto, le hicieron venir grande.
Ella recordaba a un hombre alto con sombrero y bastón que, sentado en la galería, la observaba jugar por horas. Pasado el tiempo, esa figura ya no se hizo presente e inútil fue preguntar quién la había visitado en su primera infancia. Le gustaba cocinar, realizaba los almuerzos y las cenas en el convento, esa pequeña habitación con hogar a leña, hierbas frescas y verduras de la huerta fueron su escape. No necesitaba más que algunos ingredientes en el mortero para dar invención a distintos sabores. Por aquel entonces, el convento y toda la ciudad sufrían un gran apagón. Los obreros llevaban más de 30 días haciendo una huelga a la compañía más importante de electricidad. Los tranvías no funcionaban, había que recorrer el trayecto desde el convento hasta el mercado de a pie o solicitar la buena voluntad de algún vecino. No era un camino seguro para mujeres y más aún si la que lo transitaba era una monja. El verano finalizaba, pero el calor y la humedad al mediodía parecían ahogarla. El hábito le pesaba y el cordón que Angélica tenía ceñido a la cintura más aún. Algo mareada, secó la transpiración en su rostro y puso en la cocina algunos troncos. Se acercó al ventanal y observó el ir y venir de los obreros que constituían la capilla. Uno de ellos captó su atención y hasta ella llegó el eco sonoro de su risa. Él pudo verla y le correspondió con una sonrisa. La leche, en ese instante, comenzó a hervir. La novicia que ayudaba a Angélica mostró un tímido gesto al darse cuenta de aquel extraño encuentro. Ambos se cruzaron en la mañana, cuando temprano ella iba a rezar, y Nicomedes trasladaba materiales para la capilla. Jugaban con sus sonrisas y miradas. El muchacho estudió la rutina que cada día desarrollaban las monjas en el convento, estando en sitios donde podía encontrarla. Fue una tarde que, cuidándose de los ojos que vigilaban a las religiosas, el albañil se atrevió a hablarle. ¿Tengo la posibilidad de saber su nombre?, preguntó Nicomedes a la joven. Angélica, Sor Angélica, respondió y, mientras le hablaba, sintió que su voz se hundía en los ojos del desconocido. Ese sencillo gesto permitió otros encuentros. Angélica les llevaba agua el portento y comida a los albañiles, mientras buscaba con su mirada al muchacho. Evitando las sospechas de los demás, él la siguió a la capilla y así consiguió adentrarse en el mundo de aquella joven misteriosa. Escuchaba su voz cuando, cantando, limpiaba las galerías, los bancos de la iglesia y hasta el mismo altar. Ella pedía ayuda a los constructores para que le trajeran leña, verduras y romero. Nicomedes se ofrecía a hacerlo. En uno de esos encuentros, el albañil le dio una nota que ella guardó entre sus ropas. Sin esperar demasiado, la monja fue a su celda y, sentada en la cama, leyó el mensaje. Mañana a las 2 en la Gruta de la Virgen. No me deje esperando. Ese día, la muchacha se levantó temprano. Intentó no pensar en el mensaje que Nicomedes le había dado. Estaba nerviosa. Olvidó los meticulosos procedimientos para leudar el pan y mantener la masa tibia. Llevó el almuerzo a los albañiles y se encargó de las novicias. Como todos los días, a las 14 horas, Angélica tenía ordenada la cocina, trapeados los pisos y lavados los platos. Estaba dispuesta para la siesta. Observó que los albañiles descansaban a la sombra de los olivos mientras el sol ardía. El ruido en el convento descendía. Angélica, decidida, se quitó el delantal y se encaminó a la Gruta de la Virgen. Cruzó la galería mientras sostenía atenta el ruido de sus pasos y observó nerviosa las caprichosas formas de humedad en los muros. Llegó al primer jardín, miró a su alrededor, cuidando de que nadie la estuviera vigilando, y llegó a la gruta que reflejaba el sol caliente en la piedra. Miró por todos lados, no encontró a Nicomedes. Arrepentida, giró y emprendió la vuelta al convento. Sintió con alivio la ausencia y el desencuentro le dio la posibilidad de evitar problemas. Fue en ese momento que el joven, escondido detrás de un naranjo, la llamó y descartó
en un segundo aquel destello de lucidez, aquel alivio en el que había descansado. «No sé qué hago aquí», dijo Angélica sobrepasada de temor. «Cálmese, Angélica. Traje agua con limón. Tome un poco, hace calor». Angélica sintió seguridad y, escondida bajo la sombra del enorme naranjo, se sentó a beber y compartió el vaso con Nicomedes. «¿Por qué vive en este lugar?», preguntó el muchacho con el propósito de mirarle a los ojos sin que ella bajara la vista. «Desde siempre estoy aquí. Alguien me dejó en la puerta del convento cuando era niña. La monja que me crió decía que quizá mi madre había muerto, tal vez había nacido de una situación vergonzosa. Nunca pude saberlo. ¿Por qué no se va?». «¿Cómo irme? ¿A dónde? Tengo que estar en el convento. Aquí aprendí a leer, me alimentaron, me vistieron. No sé vivir en otra parte. No aprendí a leer ni a escribir, pero soy libre, hago lo que quiero». «¿Quién escribió el recado entonces?». Le pedí ese favor a un amigo que algo conoce de las letras y continuó: «Angélica, tiene que irse si no es feliz aquí». «Nunca he estado en otro sitio. ¿Qué haría allá afuera? Solo conozco el mercado». Eran demasiadas preguntas y la joven comenzó a inquietarse. Nicomedes la tomó de las manos y calmó su ansiedad dándole un beso en la frente. Ella cerró los ojos y correspondió despacio. Se hubiera quedado allí toda la eternidad. Apoyó la cabeza en el pecho de ese hombre al que apenas conocía. Advirtió que el silencio comenzaba a encontrarlos. «¿La veré de nuevo?», preguntó Nicomedes. «Solo si Dios quiere». Él sonrió y bebió tranquilo lo último que quedaba de agua de limón. «Le da muchas responsabilidades a Dios. Mañana estaré aquí esperándola, pero siempre que usted quiera, no si Dios lo permite». El primer encuentro dio lugar a un segundo y el segundo a un tercero. Angélica perdió la paz y hasta el galpón donde depositaban los materiales de construcción sirvió de escondite. Una tarde, y con caricias correspondidas, la joven permitió que Nicomedes le descubriera su cabeza. Lentamente calmó el temblor y las lágrimas de saber que ya nada tenía retorno. Quiso que la recostara en el piso. Su menuda figura no la avergonzó y fue consciente de ella por primera vez. En silencio esperaron abrazados, respiraron profundo para no pensar. «¿Qué voy a hacer?», preguntó Angélica, sosteniendo su angustia. «Escaparnos», dijo Nicomedes sin dudarlo. Había que tomar decisiones, a pesar de la culpa que le devolvían sus rezos. El muchacho lo observaba bajando la cabeza cuando las monjas le ordenaban. Quería que Angélica dejara el convento y se convirtiese en parte de su vida. Se enfadaba cuando ella buscaba excusas para cambiar. Nicomedes odiaba a Dios y a la iglesia que la convencían de seguir como una esclava. Los días pasaron y la capilla fue inaugurada. Nicomedes no tuvo más acceso al convento. Ya no hubo razones para entrar al lugar. Las puertas se cerraron y el sonido de los candados aturdieron. Como todos los primeros miércoles de cada mes, Angélica se dirigía al mercado con otras mujeres. Caminó como siempre por la Rambla e intentó extender al máximo la salida. Miró a su alrededor tratando de encontrarlo, advirtiendo que las monjas estaban alertas sobre los movimientos de las más jóvenes. Asimismo, tenía esperanzas de ver su rostro. Un mes había pasado sin tener noticias de Nicomedes. Las religiosas revolvían productos y verduras. Ella se mantuvo dispersa sin saber qué debía comprar. Detalle que una monja advirtió. Sor Catalina se acercó intentando entender qué ocurría con Angélica cuando un borracho maloliente la empujó y la hizo caer. Todos en el mercado se acercaron a ayudar a la monja, que, ya mayor, no paraba de gritar. El borracho, aprovechando la distracción, entregó a Angélica una nota. Ella, sin siquiera pensarlo, guardó el papel entre sus ropas intentando, a su vez, saber de dónde provenía el hombre y quién lo había mandado. Simulando su preocupación por la escandalosa caída, Angélica siguió al borracho con su mirada hasta que lo vio perderse en el tumulto de gente. El grupo de religiosas regresó al convento con la mujer lastimada, que observó con desconfianza la permanente distracción de la joven. Tras el almuerzo,
Angélica se aseguró de dejar todo en condiciones, trapear los pisos, lavar ollas, platos hasta el cansancio y traer leña suficiente para preparar la cena. Una vez que todo estuvo dispuesto, regresó a su cuarto para leer el mensaje. Nicomedes allí le contaba de sus planes para irse al otro continente. Le proponía fugarse en un enorme barco hacia fines del otoño. Le explicó también el día y la hora en la que debía escapar del claustro. Dios mío, se dijo, ¿cómo voy a salir de aquí? Se levantó de la cama ensimismada en sus pensamientos y guardó el papel en un hueco de los viejos pisos de madera. Se acercó al espejo, se quitó la cofia y el crucifijo que llevaba colgado. Desde que había conocido a Nicomedes, ya no había querido cortarse el cabello. Estaba más largo y, por alguna razón, se sentía protegida. Intentó sonreír, pero no le resultó sencillo. Semanas después, próximas a las fiestas de la patrona de Barcelona, Angélica terminó de cocinar. El 24 de septiembre habría celebraciones en el convento, la procesión mantenía ocupadas a las monjas, las festividades darían paso a mucho trabajo en el convento y ella lograría pasar desapercibida entre tanto revuelo. La Virgen de la Merced va a protegerme, se dijo. Luego se persignó frente a ella y pidió perdón por engañar a todos. Pero aquel día, el día de la celebración de la Virgen de la Merced, se escaparía con Nicomedes. La lluvia aquel 24 de septiembre apagó los festejos. Las monjas estuvieron más atentas que nunca en la cocina, ya que los obispos y curas se acercaron al lugar para un gran almuerzo. Las procesiones se postergaron y la celebración se ajustó al rezo de rosarios en las iglesias. Esto la tuvo todo el día ocupada y pendiente de las mujeres que iban y venían en busca de bandejas. Estaba muy cansada y por algún motivo sentía que la observaban. Sor Angélica, ¿está usted bien? La he visto muy delgada este último tiempo. No se preocupe, Sor Catalina. Es mucho del trabajo en la cocina, más un día como hoy, donde tuvimos que improvisar a causa de la lluvia. Dios así lo quiso, hermana. Es una bendición que el obispo haya elegido este convento para celebrar el día de la patrona de Barcelona. Sor Angélica, dijo despacio, no dude en pedir ayuda si lo necesita. Estoy bien, Sor Catalina, gracias. Puedo con el trabajo en la cocina, afirmó nerviosa. No me refería a la cocina, contestó la mujer mirándola fijamente a los ojos. Angélica tuvo que respirar hondo para no mostrarse perturbada y, al ver que la monja se alejaba de la cocina, lloró, apretó sus puños hasta que los sintió cansados. Se preguntó si la hermana Catalina sospechaba algo. Pensó que siempre daba esas respuestas y que veía al diablo en todos lados. Se tranquilizó e intentó seguir como si nada pasara. Como en otras ocasiones, limpiar y organizar todos los elementos para el día siguiente en la cocina le ayudaron a quedarse hasta más tarde levantada. Envió a la novicia a descansar y se aseguró de encontrarse sola en el sector. Apagó las luces, cerró las ventanas y revisó con su mirada cada detalle del lugar que había sido tan importante en su vida. Era la última vez que estaría allí. Sacó de la alacena un pequeño bulto de ropa que había dejado bajo llave el día anterior y se dirigió hacia el lugar acordado. Cruzó el patio intentando percibir cualquier ruido, desdibujó sombras que su imaginación creaba, afinó sus sentidos y cerró los puños para sentirse protegida. Su respiración agitada no la ayudaba y los pasos hacían eco, como todas las veces que cruzaba aquel oscuro y húmedo pasillo. Ansiosa por no volver a sentirlo nunca más, se apresuró. A mitad de camino se quitó la cofia y el velo que cubrían su cabeza. Lo advirtió abandonado en la noche, como quien quiere descansar luego de una larga batalla. Continuó sin dudas y sin encender luces. Llegó a la capilla, entró al lugar sin pedir perdón y con mirada endeble saludó a Dios. Llovía. Angélica comenzó a trepar aquel muro que se le antojó eterno. Estaba mojado y sus manos se lastimaban. Nicomedes, del otro lado, la alentaba. Angélica, aquí te espero. Estás cerca. No sé si pueda, Nicomedes, le repetía cerrando los ojos mientras intentaba mitigar el dolor que le provocaba trepar la pared y dar fuerzas a sus pies que, en conjunto con sus manos,
resbalaban. Nicomedes trepó para poder ayudarla. De un instante a otro, sin saber lo que ocurría, el muchacho sintió gritos de Angélica, llamándolo desesperada. Casi pudo tocarla, ver sus manos por encima de la pared. Pasados unos segundos, el joven pudo oír el reclamo de las monjas. La habían descubierto. Se aferraron a sus pies y a sus ropas y la hicieron descender. Quiso dar auxilio a Angélica. La oyó una y otra vez pidiendo socorro en aquella noche lluviosa de septiembre. Del otro lado del muro, Nicomedes se quedó esperando con el alma rota. En pocos minutos, la Guardia Civil se acercaba. Era evidente que las monjas del claustro lo habían mandado a detener. Huyó bajo la lluvia que no cesaba y logró esconderse en un callejón oscuro debajo de los cajones con basura. Tras algunas horas, la policía, cansada de vagar y poco interesada en lo ocurrido, se marchó. Dejaron el silencio que Nicomedes advirtió y se dispuso a caminar hacia su casa con frío. Pudo sentir que el mundo le devolvía angustias que se reflejó en el manto mojado de las calles de Barcelona. Fue la primera vez que el muchacho lloró. Todo había acabado en un instante y en presencia de aquel Dios que le regaló la espalda. Nicomedes estuvo escondido por mucho tiempo. Supo después que Angélica había sido encerrada en una celda sin ventanas, que se escuchaba el llanto y los gritos de una mujer que parecía haber perdido el juicio. Entre los vecinos no se habló de otra cosa que no fuera la travesura de la monjita, siendo esto motivo de burla. Dijeron también que la joven enloqueció por el encierro y nunca más, a partir de aquella noche, pudo volver a escuchar. El médico sostuvo que se negaba a hacerlo. Ella no quiso sentir otra vez el agobiante eco de sus pasos, los candados, los cantos y las oraciones. Solo oía a su corazón que le recordó una y otra vez la voz de Nicomedes, rogando que, a pesar de todo, fuera feliz. Hasta aquí los párrafos de la novela El portento de Gabriela Merlo, a quien entrevistamos en nuestro episodio anterior. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Hasta la próxima. La clave Muspelheim. Dijo la crítica: la novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio Planeta o incluso de muchos bestsellers internacionales. De hecho, hay algunos aspectos de la trama que recuerdan a obras maestras del género como El péndulo de Foucault, de Humberto Eco, o El Club Dumas, de Arturo Pérez Reverte. A veces los milagros ocurren y es toda una fiesta cuando esto sucede. La clave Muspelheim es una masterclass sobre cómo escribir una novela con recursos clásicos de ficción histórica, pero también del documental y del cine de suspenso. Suplemento Cultura, Diario Hoy Día, Córdoba, Cesari Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https://marcelogeurbano.com.ar/tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Entre párrafos. Encuentro de escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras, sin solemnidades ni contracturas. Reportajes de escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Miércoles y jueves disponible en mi web o en tu plataforma de podcast preferida. Si sos escritor y te interesa participar, comunícate conmigo. Si sos oyente, espero tus comentarios, críticas o aportes escritos o grabados. Entre párrafos. La parte divertida de las letras.